buenas noches, mis queridos hermanos. Nuevamente otro gusto que nos volvamos a ver. ¿Qué les parece? Que podamos vernos de este medio precioso, ¿cierto? Que podemos ocupar para compartir la palabra de Dios. El tema de hoy día se llama Dios y la naturaleza. Hermano, hay algo bien interesante cómo se ha mostrado el poder de Dios en algunos árboles de la naturaleza. Con esto no vamos a adorar los árboles, pero como el Señor buscó la manera de llamar la atención al ser humano. Por eso vamos a ver algunos episodios, mis queridos hermanos, donde hay cosas, ¿cierto?, en la naturaleza que se manifestó el poder de Dios de manera sobrenatural. Vamos a ver la primera, ¿qué les parece? Vamos a ir a Éxodo capítulo 3. También, cierto, este tema le podríamos llamar, mis queridos hermanos, Dios y los árboles sagrados. Sagrado no porque el árbol sea sagrado, sino por cómo se mostró el poder de Dios en ellos. Éxodo capítulo 3 y el versículo 1 dice lo siguiente. Apacentando, dice Moisés, las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas, dice, a través del desierto y llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Monte Oreb es una cadena de montañoso donde también en ella se encuentra el monte Sinaí. Y dice ahí, se le apareció, dice, el ángel de Jehová. Se le aparece ahí el ángel de Jehová a Moisés. Y mire lo que dice a continuación. En una llama de fuego, en medio de una zarzamora ya. Y él miró y vio que la zarza ardía y la zarza, dice, no se consumía. Hermano, Moisés estaba ahí trabajando y el Señor llama a Moisés. Dios podría haberlo llamado de diferentes maneras, pero lo llama, mis queridos hermanos, porque Dios sabe cómo debe llamar a alguien. Dios sabe el método que una persona se puede interesar a Dios. Dios escoge, mis queridos hermanos, algo sobrenatural. Podría hasta haber escuchado la voz nomás, pero primero le llama la atención. Comienza, de repente, en fuego se enciende una zarza. Pero Moisés se acerca y se da cuenta de algo bien curioso. Que la zarza no perdía su color verde, la zarza no se quemaba y eso lo intrigó más. Hasta que se acerca y se escucha la voz que dice, sácate la sandalia porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Pues yo le digo, el fuego, hermano, representa el Espíritu Santo de Dios. El ángel de Jehová en la Biblia se menciona a Jesucristo porque la palabra ángel significa mensajero. El verbo, la palabra de Dios, Jesucristo. El primer mensajero fue Dios. Jehová le entrega, ¿cierto?, las buenas nuevas a Abraham. Dios habla, le entrega las buenas nuevas a Adán una vez que el pecado llegó a existir. Ángel simplemente significa mensajero, como también existen los ángeles que Dios creó. Mi Dios, hermano, aquí aparece, ¿cierto?, una manifestación del poder de Dios acá en la vegetación. La zarza ardiente. Algo bien interesante, Dios lo llama así, hermano, porque Moisés de alguna manera siempre quería probar que si estaba Dios presente y que hubiera algo sobrenatural. Por eso cuando Moisés, Dios lo comisiona que vaya a Egipto, le dice claramente, bueno, yo cómo voy a saber si realmente yo decir que tú estás conmigo, pero yo cómo demuestro que tú estás conmigo. Y Dios le dijo, mete la mano. Y la metió y la sacó y estaba blanca de lepra. Después Moisés nuevamente la volvió a meter, la sacó y estaba sana. Después le dijo, arroja la vara. Y la vara se transformó en una culebra grande. Después Dios le dijo, tómala por la cola. El lugar más peligroso de agarrar a una serpiente por la cola porque se da la vuelta y lo va a morder. Pero él cuando toma esta serpiente por la cola, nuevamente se vuelve a transformar en la vara de Moisés. Por eso, mi hermano, estamos viendo, ¿cierto?, algunas cosas curiosas, ¿cierto?, que la palabra de Dios dice. Vamos a ver otra. Vamos a ir a Números 17. Aquí aparece otra cosa de la naturaleza que se manifiesta el poder de Dios. Que fue la vara de Aarón que estaba seca y el pueblo de Dios dijo lo siguiente. ¿Cómo Dios va a hablar únicamente por Moisés y Aarón? También puede hablar por nosotros. Y se rebelan, ¿cierto?, contra Dios. Ahí las personas, contra los líderes que Dios había levantado, porque hay líderes que Dios levanta y hay líderes que se levantan solos. Pero aquí vemos, hermano, que Dios, para decir, manda a los 12 príncipes, entran en el tabernáculo 12 varas. Y vamos a ver qué pasó al otro día. Dice lo siguiente ahí la escritura.
Vamos a leer el 17:6, ¿ya? Para leer la idea completa. Dice Moisés, habló a los hijos de Israel. Todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada uno dice por las casas de sus padres. Una vara, total 12 varas. Y Aarón representó a la tribu de Leví. Dice, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y miren lo que sucedió en ese versículo 8. Y aconteció, dice, que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí, la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y produjo almendra. Algo maravilloso que el poder de Dios se manifiesta acá en la naturaleza, mis queridos hermanos. Imagínense, esta vara, ¿cierto? Seca. Dios está diciendo que el sacerdocio era en esta ocasión, en este tiempo, era por Leví. Por eso la vara de Aarón, dice acá, reverdeció. No solo eso, echó flores, arrojó renuevos y produjo almendra. Con esto el Señor cierto nos quiere enseñar a nosotros, mi hermano, que cuando quizás está todo perdido, todo está seco, el Señor puede hacer que las cosas vuelvan a tener vida. Pueda tener vida un matrimonio, pueda tener vida una nueva salud, pueda volver a tener vida una amistad. Cuando las cosas se mueren, el único que tiene el poder para Dios, mis Dios hermanos, es hacer que nuevamente las cosas se renueven y den fruto es Dios. Maravilloso, ¿cierto? La zarza y la vara de Aarón. Ahora vamos a ver otra cosa bien importante. El material que fue construida el arca de Noé. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 6 y el versículo 14. Vamos a ver nosotros con qué material Dios mandó a hacer el arca. Génesis 6, versículo 14 dice, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca. La calafateará, dice, con brea por dentro y por fuera. Interesante, mis queridos hermanos, de que el arca del pacto es construida por madera de gofer. ¿Qué dicen los especialistas, cierto, en idioma hebreo? Dice que posiblemente haya sido un árbol ciprés, haya sido acacia o haya sido madera de pino, pero no hay una certeza con qué se construyó. Pero sí, se hizo de madera. Ahora, ¿qué representa el arca? El arca, el diseño venía del cielo, porque Dios le dio a Noé todas las medidas, el ancho, el alto, el largo. Fue construida con materiales de la tierra, pero el diseño venía del cielo. El arca representa al Señor Jesucristo. Jesucristo tenía sus elementos de la tierra, pero Él venía del cielo. Así que tenemos aquí, ¿cierto? Tenemos el arca. Ahora vamos a ver el arca del pacto de la alianza. Vamos a ver con qué tipo de madera se hizo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25 y el versículo 10. El arca del testimonio. Dice el versículo 25, 10 dice, harán también, dice, un arca de madera de acacia. El material que se construyó el arca del pacto, porque después fue repetida en oro, era de acacia, cuya longitud será, dice, de 2 codos, medio su anchura y codo y medio su altura, de codo y medio. Aquí el Señor manda hacer el arca con esta madera de acacia. En el arca se encontraba, dentro del arca de Dios, la vara de Aarón, con una porción de maná, y se encontraba los 10 mandamientos de Dios. Pero hay un árbol, mis queridos hermanos, que yo creo que es el más destacado que nos lleva a nosotros a la salvación. Es la cruz que se construían los romanos para crucificar a las personas. Muchos historiadores han encontrado las cruces más antiguas y le han hecho análisis. Dice que eran de pino. Las cruces eran de pino. Y Dios, hermano, un día, y dicen algunos historiadores, hermano, estaba investigando yo, que cuando se acuerdan ustedes que Simón de Siriné, él le ayudó al Señor Jesucristo a llevar esta cruz. Hay algunos historiadores que hablan, dan hasta la fecha que Simón de Siriné murió. Dice que el trabajo de Simón de Siriné era construir cruces.
Los romanos lo alquilaban a él, que él venía de África para construir cruces de pino. Y él construyó la cruz del Señor Jesucristo. Y dicen que más o menos la cruz pesaba 76 kilos, ese era el porte de la cruz que llevaban las personas que eran condenadas a muerte. Y ahí en esa cruz de pino fue crucificado el Señor Jesucristo por amor a todos nosotros. Hermanos, que el Señor los bendiga. Ahí estamos analizando algunas cositas donde se demostró el poder de Dios en la cruz, se demostró el poder y el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el Evangelio de San Juan que Cristo no vino al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvado, será salvo mediante Él. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos, mi deseo de oración. Y vamos a terminar, ¿qué les parece esto? Con una oración. Vamos a inclinar el rostro. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, sabemos que tu poder se manifiesta a veces en las cosas más curiosas, como una zarza que arde, una vara que reverdece, un medio de salvación que tú haces construir, el Titanic siendo un modelo que se decía que era imposible que se hundiera, un iceberg, Señor, lo hundió, pero el arca sobrevivió al desastre más grande de la humanidad. Tenemos lo hermoso, ¿cierto?, el arca del pacto, y lo más precioso, ¿cierto?, que Cristo se dejó clavar en una cruz, en un madero, por amor a nosotros. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestros hermanos y que este canal se pueda difundir y estos mensajes los podamos compartir con más personas. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Me quedo.